que cualquier sociólogo en cualquier parte del mundo, si le preguntan, oiga, hay una nación en donde el 90% de sus habitantes son cristianos, ese sociólogo va a decir de inmediato, debe ser una sociedad muy moralista, muy correcta, y debe ser un lugar muy seguro para vivir. Para los que no saben, ocupamos el segundo lugar más peligroso en el planeta en habla hispana. En esa ciudad se encuentran de vez en cuando las cabezas cortadas en una bolsa en el centro de la capital. Es un lugar muy, pero muy peligroso para vivir. Y no estoy hablando mal de mi país, ahí vivo, lo amo y creo que seguiré viviendo. Pero les pregunto, ¿y qué pasa con ese 90% de religiosos? ¿Cómo es posible que no han podido cambiar a esa sociedad? Les diré la simple razón, porque es mentira. El 90% dicen ser religiosos, pero no lo son. Una gran cantidad de ellos, y espero yo no estar incluido en ese grupo, lo que tenemos es una bonita religión de la cual nos enorgullecemos, pero no vivimos de acuerdo a lo que profesamos, sino muy distante a ello. Entonces, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que profesamos, no vamos a proyectar una moral de acuerdo a la Biblia. Y por eso es que nuestro país es literalmente un país en miseria y desgracia. Dicho en otras palabras, hay un montón de cristianos farsantes que dicen serlo, pero no lo son. Y yo les dije anoche que todo el que dice ser algo, pero no sabe por qué es, pues es un farsante. De hecho, no voy a repetir la ilustración, y con las disculpas de los que no lo oyeron, hoy rápido solo digo, el joven que estuvo tocando, ¿su nombre cuál es? José, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Chambón. En mi país chambón es alguien chueco, alguien... Es trombón. Trombón. Ok. ¿Usted sabe desarmar eso? Y lo puede armar. Eso prueba que usted... Y si le digo que venga aquí, lo arme y lo desarme, ¿en cuánto tiempo lo hace? 1 minuto. A ver, venga. A ver. 1 minuto, está corriendo, el tiempo no lo tengo. Sí, desármelo. Ok, basta, ya le creí, ármelo rápido. Ok, y sabe para qué sirve cada cosa, ¿verdad? Sí. Eso prueba que él es un músico. Pero ¿cómo es posible que haya cristianos que dicen serlo y no saben qué es lo que hay aquí? No saben cómo se divide. Mire él con la facilidad y con la habilidad que desarmó su equipo y con la habilidad que lo armó. Sabe, yo no sé nada de música, pero aún si José no fuera un diestro músico y muy experto, de que es músico, es músico. Significa que aunque yo no sea muy diestro con este libro, de que debo ser cristiano y conocer lo básico, o de lo contrario soy otro farsante. Gracias, José. Y no es chambón, eso es trombón. Bien, este es el asunto. Si usted o yo somos de ese 90% en cualquier parte del planeta, que nos enorgullecemos de decirnos que somos de X o Y religión, pero no conocemos cómo está ordenado este libro, ni cómo utilizarlo, perdóneme, yo no quiero parecer grosero, pero usted o yo vamos a pintar a farsantes o a ignorantes vulnerables en manos de predicadores que nos pueden decir lo que les venga en gana, y debido a nuestra necesidad espiritual les vamos a creer aunque nos estén llevando por un camino equivocado. En mi país
no es que se acepta, pero se entiende porque es un país analfabeta. Pero usted viviendo en una superpotencia, usted debe ser un cristiano que conoce y sabe ocupar el texto fuente de su fe. Y sé que no va a ser un experto. Llevo 22 años estudiándola y tengo tanto que aprender, pero tampoco soy un ignorante. Usted y yo tenemos esa obligación. Por eso es que les animé a que en estos 4 días íbamos a estudiar un libro desde su inicio hasta su final, para que usted tuviera herramientas y recursos de cómo hacerlo. Expliqué anoche que en esa librera habían libros ordenados y en esta desordenados. Ella dijo que iba a empezar a estudiar por la librera ordenada, porque cuando están ordenados es más fácil una lógica a seguir. De hecho, la Biblia está ordenada de forma sistemática. ¿Qué es sistemático? Es temas. Está agrupado. Son 66 libros y están agrupados por temas. ¿Para qué? Para que se nos facilite entenderlo. Y que cuando queremos estudiarlo, entonces nosotros vamos a una librera y sabemos, queremos estudiar de esto. El tema que me dieron a mí tiene que ver con el sacrificio en la cruz. Pero les expliqué que el sacrificio en la cruz está relacionado con toda la Biblia y que la emoción de un estudiante serio de la Biblia es descubrir dónde está la cruz en cada uno de esos libros. Por eso tomé uno del Antiguo Testamento y les dije que ahora les iba a explicar cómo sacarlo del Antiguo Testamento. Aquí me va a ayudar esto. Les dije que usaran su mano derecha. Esto no lo van a olvidar nunca, porque la mayor parte de ustedes tiene 5 dedos en la mano. Entonces, cuando alguien le pregunte, mire, la Biblia está dividida en su primera parte, que es el Antiguo Testamento, en 5. ¿Ya ve? Jamás va a olvidar eso. Son los 5 dedos de la mano. Y tiene un orden temático. Dice que los primeros 5 están ordenados y se les llaman Pentateuco, porque son los libros de la ley. No voy a profundizar ni pretendo que se los memorice. Solo voy a ir mostrando la gran parte para luego sacar ese pequeño libro que queremos estudiar. Luego hay uno que se llama histórico, 12 históricos, estoy poniendo los números. Luego los poéticos. Luego los profetas mayores. ¿Notan ahí que hay un símbolo así? En mi mente, el signo en aritmética además es el brazo derecho. ¿Recuerdan? Mayor o menor que. Y como yo soy derecho, cuando estudié, yo siempre se me olvidaba. Entonces decía, ¿cómo no se me va a olvidar? Bueno, como soy derecho, aquí tengo más fuerza, es más. Entonces por eso pongo este símbolo. Y a la izquierda, el menor. Significa que los profetas todos hablan de profecía, unos tienen mayor volumen, unos tienen menor volumen. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Le voy a dar otro recurso para que jamás los olvide. Las 5 divisiones solo tienen 2 letras. Haga un acróstico con la primera, con la inicial, y note que es P, H, P, P, P. Solo 2 letras. Y se acabó. Usted no necesita más. Y como aquí me están enseñando a usar tecnología, vea, Pentateuco, luego históricos, luego poéticos, luego profetas mayores y otra vez profetas menores. ¿Cuántas P? 4 y una H. ¿Quieren que les compruebe que ya saben esto de memoria? A ver, no vea para las pantallas, José. Dígamelas, por favor. No me diga toda la definición, solo las letras que se ocupan. P, H, P, P, P. Ya está. Luego su mente solo tiene que recordar que primero es Pentateuco, después son históricos, y en cuestión de minutos, ustedes ya saben esto. En cuestión de minutos. Y al llegar a casa lo vuelven a escribir y entonces ustedes ya saben que en el Antiguo Testamento hay una división
de 5 y ya saben qué es lo que contiene cada división. Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Por qué todo esto? Porque yo necesito sacar del contexto el libro que estamos estudiando. Y ya les dije ayer que de mi contexto, el que estoy estudiando es uno de los profetas menores, que se llama como Sofonías. Bueno, también les dije que cualquier persona que estudia un libro de forma seria, lo primero que lee es el prefacio. En el prefacio es, antes de hablar, introducir y enamorar para que quieran conocerla más. Perdone que lo ilustre así. Si hay alguien que quiere servir de Cupido y presenta a una chica para que su amigo quiera enamorarse, empieza a decirle: tiene tantos años, es cabello largo, es linda, no da problema, no gasta dinero, sus papás son amables. Entonces, todas esas cosas al amigo empiezan a interesarle. Y dice: bueno, mira, lo menos que puedo hacer es conocerla. Eso es lo que estoy haciendo ahora en el prefacio. Mire que ni siquiera he empezado en el contenido. Anoche terminamos hasta aquí. Ahora, siempre dentro del prefacio, les quiero comentar sobre los sitios geográficos. El libro va a mencionar algunos puntos geográficos específicos que si usted los pasa de largo un rico mensaje. Si usted los entiende y entiende la historia que estaba pasando cuando se escribió, entonces todo el libro va a tomar tanta pasión como usted no se imagina. De hecho, ahora voy a hablarles sobre dos de las batallas más famosas en la historia. Una en la historia secular fue la batalla de Carquemis, que dio a luz al primer imperio del planeta. Y otra, la batalla de Megido. Todo está aquí, pero hay que buscarlo. Y todo tiene referencia al libro de Sofonías, pero hay que descubrirlo. Y en medio de esas batallas hubo un hombre muy pero muy bueno, pero muy tonto. Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Un hombre muy bueno pero muy tonto. Vayan de nuevo a Sofonías capítulo 1 para que se ambienten a ese libro. Y luego de leer el verso 2, voy a introducirles esos puntos geográficos. ¿Están listos? Sofonías capítulo 1 versículo 2. Todos amén. Ahora se les facilitó, ¿no? Dice el verso 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, destruiré aves del cielo, y da más juicio. Pare ahí. Cuando usted empieza a leer todo esto, dice: ay, ¿por qué va a destruir? ¿Qué es esto? No lo entiendo, ya no lo quiero leer. Por eso es que de vez en cuando usted necesita la ayuda de un instructor. Eso es un predicador. Facilitarle esto para que usted lo entienda. Pero antes, oramos y pido la bendición al Señor. Padre, te ruego tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Yo no conozco la necesidad ni los nombres de la mayoría de los que aquí están, y qué bueno, porque no necesito hacerlo. Es que aunque quisiera ayudarlos, no puedo, porque soy el primero en necesitar ayuda. Pero sé que tú conoces nuestros corazones y que puedes obrar milagros, y ruego tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y hables lo que es tu voluntad a cada uno de nosotros. En tu nombre lo pido, amén. Ahora voy al contexto histórico y voy a mostrarles un mapa que ustedes en casa lo deben buscar. No ahora, por favor háganlo en casa. Si intentan hacer eso ahora y se van a sus Biblias atrás, no van a entender esto ni lo que van a hacer en sus casas. Ok, van a buscar Israel o Jerusalén, que está bañado por el mar Mediterráneo. Esto que está aquí es el mar Mediterráneo.
y aquí van a ubicar Jerusalén. Luego, más arriba, van a ubicar otra ciudad llamada Nínive y luego Babilonia. ¿Las han visto ya en el mapa? Bien, aquí la cuarta, Egipto. ¿Por qué son importantes estas 4 ciudades? Atentos, ahora olviden el mapa y sigan mi instrucción. Estas 4 ciudades estaban en pugna cuando Sofonías escribió este libro, principalmente Egipto, Asiria y Babilonia. ¿Por qué? Porque eran las 3 potencias militares que empujaban quién conquistaría el mundo conocido. Quien de estos reyes conquistara a los otros 2 se convertía en el primer imperio que gobernaría el mundo. Deben saber, en la historia de la humanidad solo ha existido 4 imperios que han gobernado el planeta. A este momento no había surgido el primero. Era cualesquiera de estos 3, y el que estaba ganando fuerza era Babilonia, con Nabucodonosor. Era el pujante. Ya habían deshecho Nínive, la capital de Asiria. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Esa es una historia que sí la recuerdan todos. 100 años después, Nínive cayó. Después de Jonás. ¿Quiénes la hicieron caer? Los babilonios. ¿Qué significa entonces? Mire, Babilonia estaba... Neri, si me ayuda un ratito aquí, porfa. Solo sostén el mapa para que yo pueda escribir. Aquí. Gracias. Babilonia estaba incursionando militarmente esta zona. Y su meta era seguir hasta Egipto. Si Nabucodonosor hacía esto, se convertía en el emperador. Entonces, el faraón egipcio se le ocurrió una estrategia y mandó emisarios a Carquemis. En Carquemis se habían afincado los guerreros asirios que aún estaban con fuerza. El plan era este: si los egipcios y los asirios nos unimos en Carquemis y montamos una barricada, jamás Nabucodonosor va a entrar. Los asirios ya no tenían opción, ya no tenían poderío militar. Así es que lo que vieron fue una ventaja. Al menos Nabucodonosor no termina y nosotros nos las arreglamos luego. Dijeron: de acuerdo, montemos una alianza de naciones, ponemos una barricada y enfrentamos a Babilonia. Así era el plan, y el ejército del faraón empezó a marchar. Pero si ustedes notan, en línea recta está Jerusalén. En ese momento, en Jerusalén estaba gobernando el rey del que les platiqué anoche. Un buen rey. Un rey que a los 18 años tenía tantas agallas y coraje que enfrentó a todos los religiosos paganos, mandó a botar todas las imágenes de acera e hizo muchas reformas espirituales. ¿Sabe? Entre ellas, una de las más emotivas. Gracias, Neri. Una de las más emotivas. Cuando mandó a hacer las reformas espirituales, en el templo, el cual ya nadie iba, descubrió los libros de Moisés. Y cuando se los llevaron a su trono, teniendo 18 años, dice que cuando el profeta Hilcías empezó a leer las palabras de ese libro, empezó a desgarrar sus ropas, cayó de rodillas y le dijo al sacerdote: ve y pregunta a Dios si va a perdonarnos por todo lo que mi padre y mi abuelo han hecho en contra de él. Hizo tan grandes reformas y se convirtió en tremendo buen rey. Bueno, ¿por qué es importante?
porque todos los anteriores habían sido déspotas y genocidas. Cuando el ejército del faraón pasó por territorio judío, Josías dijo: momento, ¿y ustedes por qué creen que pueden pasar por mi tierra sin mi permiso? Era un pequeño principado, ya no era un gobierno fuerte. Para este momento, los judíos habían sido partidos en dos. Así es que el faraón egipcio dijo esto al rey Josías: mire, Josías, yo no tengo pleitos con usted. Mi problema es con Nabucodonosor. Hágase a un lado o usted va a pagar muy caro meterse contra nosotros. Tenía para ese momento ya no 18 años, tenía 40. Si mis cálculos no se equivocan, 45, no más. Y es interesante porque yo tengo 44. Entonces, cuando yo leo esa historia, yo pongo mis barbas en remojo en esto. Él tenía 45 años, tenía 25 años en el trono, su reino iba floreciendo, era un gobierno muy bueno, pero de pronto, a los 45 años, la soberbia se le va a la cabeza y la altanería, y dice: usted no va a pasar por mi tierra. Usted me dirá: pero es que mire, predicador, cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. No pueden quebrantar su soberanía. Hasta ahí estoy de acuerdo con usted, pero ¿sabe cuál es lo grave? También uno de los profetas amigos, como Habacuc, le dijeron: Dios te ordena que te hagas a un lado. Este pleito no es contigo. Pero para ese momento es que cuando se llega a rey, ya no se le escucha a nadie. Ya no quiere escuchar consejeros, ya no llama a religiosos, ya no llama a su esposa. Él dice: ¿y yo por qué tengo que escuchar a otros? ¿Es que acaso en vano soy el rey? Se les olvida que desde que soy un niño estoy en el trono, y los programas religiosos que he restaurado hablan de la bendición de Dios sobre mí. No voy a escuchar, los demás tienen que escuchar de mí. Empezó con su ejército para enfrentar al ejército del faraón, y ahí se dio una de las batallas más tristes, la de Megido, también conocida como el Valle de Jezreel. Muy triste porque a pocas horas el rey Josías había muerto. Y por eso le llamo un buen hombre pero muy tonto. El ejército del faraón siguió hasta Carquemis, se unió al ejército asirio. Y esta batalla ustedes la pueden buscar en sus casas, en internet, y colocan la batalla de Carquemis. Muy famosa porque Nabucodonosor los enfrentó y desoló a ambos ejércitos, y se declaró en Carquemis el primer emperador del mundo conocido. Por eso ambas batallas, todas estas letras, todas estas naciones, es lo que estaba sucediendo cuando Sofonías escribe su libro. Y este es el punto. Sofonías está diciendo que muy pronto Babilonia va a pagar lo que está haciendo contra Jerusalén. Si quieren apagan ya esto, no voy a ocupar más el mapa. Le está diciendo Sofonías, Dios le está diciendo a Sofonías: ve y dile a mi pueblo que no se desalienten. ¿Recuerdan que anoche les comenté que junto a Josías había otros jóvenes que para ese momento eran niños? Entre ellos Habacuc, entre ellos Sofonías, Josías, Nehemías, Jeremías, muchachos que el Espíritu de Dios estaba marcando en sus corazones para luego ser gigantes. Ahora ya eran hombres de 40 años.
y en esta edad cada quien en su puesto. Sofonías dice que van a ser llevados cautivos hasta Babilonia. Y ustedes conocen esa historia. Cuando los muchachos amigos de Daniel son llevados como animales hasta Babilonia. Uno de estos profetas pregunta a Dios, ¿por qué razón estos jóvenes que han sido fieles ahora tienen que ser llevados cautivos hasta Babilonia? Dios le dice, espera que tengo un propósito en medio de todo esto. Bueno, hasta ahí la historia. Ahora voy a nuestro mensaje de esta noche. Y quiero ver si voy bien con el tiempo. Sí, me quedan 20. Mire que solo he estado hablando antes de hablar. He estado presentándoles a la novia, por así decirlo, para ahora meterme en el libro y aplicar la historia a mi propia historia. De paso, quizás algunos de ustedes deberían hacerlo conmigo. En mi país hay algunos buenos amigos que hemos crecido juntos en la iglesia y que alguna vez nos equivocamos en nuestra juventud y cometimos errores terribles que nos hicieron sufrir y que nos hicieron pagar caro nuestra torpeza. Pero de pronto hubo una luz en el camino, alguien nos habla del Señor, nosotros volvemos nuestra fe en Cristo y el Señor empieza a restaurar nuestras vidas. Y les estoy hablando restaurar en todas las áreas. No digo que sucede de forma instantánea, pero sí sucede. Mencionaré a Antonio, por supuesto es un nombre ficticio para no irrespetar su vida. Cuando le conozco, a pesar de ser un profesional, debido a un problema con su esposa, se separaron, ella lo abandonó, cayó en depresión, encontró el consuelo en el alcohol, después las drogas lo atraparon, a pesar de su currículum, perdió su empleo, perdió a sus hijos, perdió la dignidad por sí mismo y se sintió en la vida arruinado. Alguien le habló de Cristo, él pone sus ojos en Jesús y de pronto su vida empieza a cambiar. Insisto, no sucedió de la noche a la mañana, pero dejó las drogas, dejó el alcohol, recuperó no su posición en su empleo, pero poco a poco iba subiendo, hasta el extremo que una de esas veces platicando, porque le vi entrar en un coche nuevo, le dije, ¿y este es de la empresa? No, lo acabo de comprar. ¿Y eso? Bueno, ahora tengo doble sueldo, me dijo. Pero esto no me llena, respondió. Puedo botar todo esto con tal de recuperar a mis hijos, porque me duele y lloro cada vez que ellos piensan que yo soy un miserable. Pasó el tiempo y de pronto entró en un culto con sus 2 hijos. Y su hijo mayor estaba llorando cuando terminamos, abrazando a su papá. Y él lloraba como un niño. Después me contó, mi vida ha cambiado tanto. Ahora puedo encontrar tantas cosas. Bueno, yo sé que esto no tengo que ampliarlo porque ustedes conocen muchos casos como ese y seguro varios de ustedes son casos como esos. Lo que quizás es nuevo es lo que voy a contar ahora. Recuperó incluso a su esposa. Recuperó todo lo que había perdido por gracia y misericordia de Dios. A los 47 años estaba tan ocupado porque una empresa multinacional lo pidió para que dirigiera toda esa red. Como somos buenos amigos, me dijo, mira, es más dinero, es mi currículum. Y yo dije, me alegra mucho, qué bueno por ti. Un mes más tarde ya no llegaba a su ministerio, ya no servía.
Insisto, como éramos amigos, tomé el teléfono, ya no te he visto. Carlos, es que estoy tan ocupado. Cuando estabas con tu vida derrumbada, no estabas ocupado y entonces sí necesitabas de Dios, ¿verdad? Siguió en ese camino. De pronto, reuniones empresariales. De pronto, sus jefes de Colombia llegan, reuniones de trabajo y después fiestas. Empezó de nuevo con el alcohol. A la fecha lo ha perdido casi todo otra vez. Un hombre bueno pero muy tonto, igual que Josías. Y quizás, y solo quizás, aunque yo no he escrito esto para ustedes, porque confieso que ya escribí estos sermones y ya los prediqué en la iglesia que pastoreo, pero si alguno de ustedes califican lo que voy a decir, no es mi intención decírselo, pero quizás sí la intención de Dios. Por lo que veo en sus rostros, ustedes son personas buenas. Son personas que aman al Señor, que hacen tiempo de vez en cuando para congregarse. No son blasfemos, no son incrédulos, son respetuosos. Disfrutan las cosas bíblicas, de vez en cuando hasta dan un poco de dinero para que la iglesia siga caminando. Pero como lograron el éxito en algún área de su vida, de pronto la soberbia los corona y ya no tienen tiempo para Dios. La iglesia se vuelve muy lejana, la Biblia se vuelve aburrida, los negocios, las diversiones, el placer, la familia y muchas cosas que no son malas son más importantes que Dios en su vida. Prueba de ello es que ya no está sirviendo al Señor. ¿Y sabe cuál es siempre la misma excusa? En mi iglesia, el trabajo, pastor. Yo aquí dudo que sea así, pero allá siempre es el trabajo. ¿Y sabe qué sucede con los jóvenes? Así como veo a los jóvenes que están aquí, que me imagino que están en el bachillerato o en la universidad. Ya tengo 22 años casi de ser pastor, ya vi 2 o 3 generaciones de jóvenes. Y he visto muchas de esas generaciones que llegan a un púlpito, a un ministerio de niños, a lo que fuera, músicos, y están emocionadísimos hasta que la soberbia los corona y entonces ya no tienen tiempo para Dios. Y esos ministerios que iban tan prósperos se terminaron bien, muy pero muy pronto. Y por eso yo titulé este estudio Un hombre muy bueno pero muy tonto. Y mire que los blasfemos y los incrédulos están afuera y ni en broma un sábado por la noche tendrán interés en venir a un estudio bíblico. Ustedes lo tuvieron. Pero ustedes y yo debemos preguntarnos, ¿nos ha coronado la soberbia en algo? No, predicador, yo sigo siendo humilde. Ok, les haré algunas pequeñas pruebas. Pregúntele a su esposa si es cierto. Si usted ya no le grita ni le dice groserías. Pregúntele a su esposo si usted no se ha vuelto una señora engreída y que con todas las riquezas de este país lo único que hace falta es que le pegue a su marido, y no lo hace porque va a ir a la cárcel, si es que no lo hizo ya. Pregúntele a la juventud si tienen interés en que sus compañeros de universidad conozcan del Evangelio. ¿Tienen interés en tecnología, en ropa de marca y en qué sé yo cada cosa? Estoy hablando de mis hijos, no de ustedes. Pero si se parecen, no es casualidad.
Pregúntele si tienen interés en servir a Dios y en comprometerse de todo corazón como lo hicieron estos muchachos. Otra forma como usted puede comprobarlo. Me imagino que en este país todos tienen mascotas, ¿sí o no? No muchos, es muy caro tener mascotas. Yo no sé, pero en el mío sí. Algunos prefieren que las mascotas coman allá y no los hijos, pero hay mascotas. ¿Saben qué? A veces hasta el perro se esconde cuando llega el amo. Hasta el perro le tiene miedo ahora. ¿Que acaso eso no es soberbia? Y llevan la Biblia bajo el brazo. Los vecinos dicen, para yo ser cristiano como ese, estoy bien como estoy. ¿Por qué? Porque la soberbia les coronó. Son personas altaneras, prepotentes, petulantes. Ven a los demás de menos, y lo que es peor es que se jactan de un orgullo religioso, que son mejores que ellos porque ellos son más moralistas. Tengo que preguntarles a todos esos no moralistas, en mi español digo santulones, ¿es que acaso Dios quería que a través de su ejemplo la gente se alejara del evangelio? Lo que Dios espera es que a través de su ejemplo y el mío, otras personas quieran creer en Cristo. Pero para eso usted tiene que ser amable, usted tiene que saludar a su vecino, usted tiene que ser humilde, usted tiene que dedicar tiempo a su compañero de trabajo, usted tiene que ser un siervo de Dios. Y como yo sé que aquí todos son siervos de Dios, mejor paso al segundo punto, porque esto es para mi iglesia, no para ustedes. ¿Cuál es el segundo punto? Estos profetas como Sofonías y Habacuc estaban desmoronados. Es que ellos eran fieles. Y Nabucodonosor los estaba llevando como animales. Ellos preguntan a Dios, ¿por qué esto? Dios dice, mira, consuélalos y diles que yo tengo un plan hermoso y maravilloso para ellos. Como yo ya conozco toda la historia, les puedo contar cuál era el plan de Dios, y lo voy a hacer ahorita. Bien, llegan a Babilonia Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el primer emperador del mundo conocido. Para aquellos de ustedes que ignoran esto, ¿saben que Nabucodonosor se convirtió a la fe del Dios Todopoderoso? Era pagano, era un politeísta de primera, fue un déspota y casi un genocida. Pero ¿saben que hubo uno de estos 4 muchachos que lo evangelizó y lo llevó a la fe del Dios Todopoderoso? Y el imperio de Babilonia cambió radicalmente, porque él firmó un decreto que decía: el Dios de Daniel es el Dios de todos los dioses. A él respeten y solo a él adoren. Eso decía el decreto. Y sabemos que todo esto es gracias a Dios. Pero ¿quién fue el instrumento que Dios usó? Daniel. Dios estaba diciéndole a estos profetas: diles que no desesperen, tengo un plan con ellos. Ellos serán luz en medio de las tinieblas y ellos gobernarán al mundo. Sus 3 amigos fueron gobernantes en Babilonia. Ustedes conocen esa historia, cuando querían enredarlos en comer carne sacrificada a ídolos, y ellos con tremenda gallardía dicen: no, nosotros no vamos a hacer eso, pruébennos. Y se convirtieron en gobernantes. ¿Sabe que Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres en idioma caldeo, no en hebreo? Porque Nabucodonosor se los quiso cambiar
Y ellos jamás aceptaron su segundo nombre porque eran hombres de Dios. Hay otra canción, olvido, creo que fue, si no lo menciono mal, The Commodores, el grupo que escribió años atrás ese canto en los ríos de Babilonia. Y es un canto que fue un hit en casi todo el mundo y se bailaba en las discotecas. ¿Saben qué es un canto en la Biblia? De principio a fin, todo. ¿Y saben quién lo escribió? Uno de esos muchachos que fue llevados cautivos. Cuando estaba en los ríos de Babilonia, uno de los príncipes le dijo que cantara la música de los judíos, del Dios de Israel. Y él dijo que se pegue mi lengua a mi paladar antes de que yo cante la música de mi Dios en estos ríos paganos. Y empezó a escribir en los ríos de Babilonia. Dios tenía un plan maravilloso. No paro ahí. Termina el primer imperio y surge el imperio medo-persa con los Daríos, la dinastía de los Daríos. ¿Saben ustedes que el primero también fue convertido? ¿Y saben quién fue el que lo convirtió? Daniel. ¿Sabe que cuando llegó la dinastía de los Artajerjes, uno de ellos también fue convertido al Dios de Israel? ¿Recuerdan quién lo convirtió? Nehemías. ¿Saben que Asuero también conoció? ¿Quién fue? Esther. Todos estos muchachos estaban en un plan maravilloso y hermoso que Dios había diseñado para restaurar a su pueblo. Iban a pasar pequeños momentos de angustia y de tristeza, pero todo estaba envuelto en un plan fabuloso. ¿Saben por qué me emociona esto? Yo pienso, si Dios tenía control hasta del último detalle de un imperio tan grande, de hombres tan déspotas como ese, ¿cómo no va a tener control de mi vida? Y ahora quiero compartir esto con ustedes. Quizás hay algunos de ustedes que están pasando momentos difíciles. Quizás hijos en rebelión, quizás un matrimonio que se está resquebrajando, problemas legales. Sienten que su mundo se está abriendo y que se los va a tragar. Pues según mi Biblia, aquellos que confían en el Señor y depositan su fe en Él son como el monte de Sión, no se mueve. Y que Dios tiene un plan para usted. Yo quisiera decirle cuál es ese plan. Si usted es una esposa que ha sido abandonada, ¿cómo quisiera yo decirle, mire, Dios tiene un plan en su sufrimiento? Yo sé que usted se va a enfadar conmigo y dirá, predicador tonto, ¿cómo cree que Dios va a manifestarse con ese hombre infiel? Si yo lo que quiero es que se lo lleven preso. Algunas mujeres están sonriendo con esperanza. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero mi Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos y que tiene un plan para eso. Quizás no es en su matrimonio, quizás es en sus finanzas, qué sé yo. De la misma forma que se les dijo a esos hombres, hay un plan para ustedes. Ahora yo tengo el gusto de decirle, Dios tiene un plan también para usted. Y mire, ¿cómo puede un predicador de un país tan distante y una ciudad desconocida poder saber lo que usted está pasando como para ahora venírselo a decir? Qué casualidad, ¿verdad? Dios no tiene casualidades. Dios en su inmensa misericordia utiliza lo que Él quiera para tocar nuestro corazón y para decirnos, no desmaye. Dios tiene un plan en medio de todo eso. Pero hay que acercarse al Señor. ¿Cómo? Termino con esto. Como el pato de Doña Lucía. ¿Qué es eso? 2 chicos se iban donde sus abuelos en cada vacación. Era en el campo. El chico, como de 10 años, disfrutaba su onda o su ondía. Es en mi país, yo no sé aquí cómo la reconocen. ¿Cómo la reconocen? ¿Qué?
Es un artefacto para tirar piedras. Entonces el chico feliz porque él podía andar pegando por todos lados en la hacienda de su abuela. Salieron en la mañana con la hermanita y la hermanita no paraba de fastidiarlo. Inútil, porque no le daba a nada. Estaba tan frustrado, regresaron y como él sabía que no le daba a nada, cuando entraron al jardín de la abuela, ahí iba el pato de la abuela. Entonces el niño dijo, no le voy a dar. Estiró, disparó y le dio en la cabeza y lo mató. Era el pato que la abuela tanto amaba. Entonces corrió, vio para todos lados que nadie lo estuviera viendo, lo enterró y entró como que no había hecho nada. Cenaron y al momento de lavar los trastos, la abuela dijo, hijo, ahora usted va a lavar los trastos. Eso es cosa de niñas, no es cosa de niños, dijo. Y la hermanita se le acercó al oído, le dijo, también lo del pato. Él se puso verde. Él no sabía que su hermana lo había visto. Entonces voy a lavar platos, abuela. Eso es bonito, dijo. La hermana lo tuvo como su títere 3 días. El tercer día fue el peor. Lo que el chico más esperaba, ir a acampar a la montaña con el abuelo. El abuelo dijo en la siguiente cena, mañana a las 4 de la mañana el chico y yo nos vamos a acampar. La niña, no, a él no le gusta y yo siempre he querido ir a acampar. La abuela dijo, eso no es para las niñas, yo siempre he querido ir a hacer eso. El chico, pero eso es mi derecho. Y la niña, se levantó, fue a su cuarto, empezó a llorar. Y cuando ya todos se habían levantado de la mesa, se fue donde su abuela y se puso de rodillas y le dijo, abuela, ya no soporto. Yo hice un daño que lo estoy pagando muy caro. Yo maté a tu pato. La abuelita lo tomó, lo abrazó y le dijo, yo me di cuenta el mismo día que lo mataste. Solo quería saber hasta dónde ibas a ser de tonto para que tu hermana te convirtiera en su títere. El primer día pudiste venir a pedir perdón y te hubiera perdonado. Esto me recuerda exactamente muchas áreas y muchas etapas de mi vida, en donde por maldad, por ignorancia o por testarudez he hecho daño a gente que amo y he desmoronado parte de mi vida que he tenido que pagar tan caro. Y he sido tan tonto que he querido ir por la vida escondiendo mis pecados y poniendo un rostro de altanería que no ha pasado nada. Y mi vida cada día más miserable. Cuando pude haber ido a mi bendito Salvador y decirle, Señor, perdóneme, necesito que restaure mi vida. Y quizás esta noche hay alguno aquí como yo que necesita que el Señor restaure su vida. Tiene que ir a Él y pedirle perdón a Él, pero es decisión suya. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por lo que esta noche me has ministrado en este libro. Yo no quiero ser como ese rey. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados.
Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.